¿Perdón? No, o sea, puedo cultivar cualquier tipo de tejido, célula, semillas, o sea, lo que yo quiera en realidad. Y la literatura habla que en los inicios se cultivó células de pollo, en los 1800 y tantos. Ahora, en citogenética, ¿para qué me importa a mí hacer este tipo de cultivos? ¿Qué es lo que yo quiero visualizar? Cromosomas. Entonces, existen muchas enfermedades, sean hereditarias o no hereditarias. ¿Cuál sería una enfermedad no hereditaria que me pueda causar alguna alteración o aberración cromosómica? Sí, pero es génico, así que no, cromosómico. Lo que tú vas a ver al microscopio, así tal cual. Las células de cáncer. Ya, ¿cuál? Es las hematológicas, porque son consecuencia de qué? ¿Ah? ¿Epigenética? Ya, pero consecuencias epigenéticas, estás hablando de... ¿Cuál es la causa? Exposición a factores. ¿Qué tipo de factores? Tóxicos, por ejemplo. ¿Qué tipo de tóxicos? Barniz, ¿Ah? barniz, Pinturas. o gases. Gases, radiación. Específicamente radiación. Entonces, ellas causan alteraciones hematológicas que nos pueden llevar a cabo a cáncer, esas translocaciones en cromosoma Filadelfia, ¿no? Entonces, existen muchas translocaciones cuando hablamos de hematológicas. ¿Pero estas serán hereditarias? No, porque solo le dan a la persona. Pero si ya la persona tiene, podría llevarle a una infertilidad a esa persona. Sí. Podría llevar a que tenga abortos, sí. Entonces, yo puedo investigar mi cabello, mi uña, puedo colocar un huesito, puedo colocar al cultivo el que fuese. Lo que ustedes han hecho la semana anterior ha sido de sangre periférica. Donde puede ser sangre arterial, sangre venosa, ¿sí? No necesitas necesariamente que sea sangre venosa. Entonces, yo voy a necesitar un cultivo especial. ¿Por qué? Porque si yo quisiera, por ejemplo, si viene un paciente, una persona, una gestante, 8 semanas de embarazo, y te dice que he tenido 3 abortos. 3 abortos. Y te dice está gestando y está en su semana 8 de gestación. ¿Qué va a pasar ahí? Yo puedo estudiar al feto con 8 semanas de gestación. El útero, la panza, ¿no? 8 semanas. Me falta la placenta. 8 semanas. 8 meses. ¿Cómo yo podría estudiar? Semanas, pues meses. Semana 8 de gestación. 2 meses de embarazo. Recuerden, yo voy a hacer el cariotipo. Vamos a decir, solo voy a hablar de 2 tipos ahora. El convencional y el de banda G. El convencional me va a colorear al cromosoma así. Yo identifico el cromosoma, pero no lo voy a bandear. Recuerda que el cromosoma va a tener bandas. ¿Y por qué se hacen esas bandas, doctora? ¿Por qué? Porque hay algunas zonas, las más oscuras, que son ricas en AT. ¿Qué es AT? ¿Qué es AT? Adenina. Y las más claras van a ser ricas en ese tipo de enlace. ¿Te acuerdas el ADN? Y todos están una cadena doble de AT, CY. ¿Te acuerdas? Entonces, en prometafase, yo voy a tener a mi ADN súper condensado. Y es en ese momento en que yo voy a hacer el corte para poder yo leerlo en el microscopio. Pero hay regiones que son ricas en CY, que van a ser más claras. Cuando yo coloree con piensa, voy a tener, esas son las más claras y más oscuras que ahorita lo vamos a ver. ¿Se entendió? Entonces, yo puedo analizar, entonces, ya sé que hay 2 tipos. Por ahora solo 2 tipos, porque en realidad existen más. Por ahora solo 2, convencional y con banda. Ahora, yo puedo cultivar, ¿qué puedo cultivar? ¿Líquido amniótico?
¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Sí. ¿Puedo cultivar el producto? Si la mamá llega, está gestando de 8 semanas y lo aborta. Doctora, se me acaba de salir y te da algún tapercito. ¿Lo puede hacer si usted está genético? Sí. ¿Y en la placenta? También. Ahora, ¿la placenta es el producto? No. ¿El líquido amniótico es el producto? No. Líquido amniótico a partir de la semana 15. Eso lo hace el ginecólogo. A ti te van a llevar el líquido amniótico. Si sale el producto, obviamente, a ti, normalmente, cuando es el producto ya falleció, dependiendo. No puede ser vellosidades coriales porque es muy chiquito. O puede ser una costilla o una parte de un huesito. Porque el hueso, o sea, si se ha ubicado, si lo ha perdido de forma inmediata, las células se van degradando y dejan de vivir. Entonces, ¿hasta qué momento? Hasta las 72 horas aproximadamente, en el huesito están las células vivas. Entonces, hasta las 72 horas aprox, yo puedo estudiar. ¿Sí? Se puede hacer eso. Y de la placenta, también. Pero ni la placenta ni el líquido amniótico son el producto. Y si el cariotipo de líquido amniótico me sale que es varón y que tiene un cromosoma más en el par 21, porque ¿cuántos cromosomas tenemos? 23. ¿Cuántos cromosomas tenemos? 23 pares. 23 pares, pero si en el par 21 me dicen que hay un cromosoma más, ¿qué síndrome es? ¿Síndrome de? No. Entonces, pero ese líquido, yo le voy a decir a la mamá que es síndrome de Down su bebé. ¿Cuánto es la sensibilidad del líquido amniótico? De 60-70%. En este caso, sí, es de 100%, porque si vas a analizar el producto mismo, las vellosidades coriales, o al huesito, o a la otra célula. Si fuera la placenta, cae al 50%. Ahora, cuando nosotros hablamos de tiempos, doctora, ¿cómo es de tiempos? Cuando es cariotipo para investigar algún tipo de cáncer, médula ósea va de 15 a 21 días. Líquido amniótico también va de 15 a 21 días. ¿Y en sangre periférica cuánto tiempo han utilizado? Guárdame el celular, si no te sale, ¿no? ¿Cuánto tiempo has utilizado? Ya han hecho, ya la semana anterior. No he venido a fastidiarme. ¿Cuántos días han utilizado para cultivar? 3 días, 72 horas, tiene que ser exacto. ¿Y qué utilizaron? Heparina para que no se pueda coagular la sangre. Puedes utilizar un anticoagulante que se llama, puede ser litio, sódico, litio. En realidad, ¿por qué se utiliza eso? Porque muchas veces nosotros necesitamos transportar las muestras y necesito tubitos con tapa verde. Entonces, pero a veces como no hay heparina, o tubitos preparados, puedo usar el litio también. ¿Qué más utilizar? Un medio de cultivo. ¿Qué fue el medio de cultivo? ¿Puedo utilizar el suero bovino? Sí, en la mayoría de veces sí. ¿Pero qué utilizaron? ¿Qué tipo de cultivo utilizaron ahora? Ajá. ¿Cómo se llama? Exacto. Tú puedes utilizar varios medios de cultivo porque en realidad lo que tú es que estás buscando hacer que tenga un medio interno. Tengo un medio en el cual haya nutrientes. Ahora va a ser diferente al del líquido amniótico. El líquido amniótico se le llamará Amniomax, por ejemplo. El otro, cápico, pero ese es el término comercial. Pero ¿cuáles son los ingredientes? Entonces, en cada medio de cultivo, lo único que yo necesito es que tenga los suficientes nutrientes en realidad, ¿no? Chicos, ¿está yendo bien? Muy rápido. Voy a hacer 2 clases en una porque ustedes me hacen práctica, ¿no? Entonces, obviamente los equipos que voy a utilizar, ustedes lo han usado, son incubadora, autoclave para esterilizar, su cámara de flujo laminar. En cámara de flujo laminar, recuerden que ustedes van a tener 3 áreas. ¿Cuáles son las áreas en cámara de flujo laminar? El área personal. Se va a tener un área de tus reactivos, tu área estéril y tu área de contaminada, ¿sí o no? Entonces,
¿qué es lo que yo requiero? Pues trabajar. Siempre se trabaja en un lugar estéril. Cuando yo voy a poner en mi incubadora 72 horas, ¿cómo lo he colocado? Lo he colocado en ángulo de 45 horas. 45. ¿Y estaba totalmente cerrado? No. Estaba un poco. Claro, porque necesita oxígeno. La pregunta es, ¿qué pasaría si yo luego coloco una placa de bacterias? Se contamina. Entonces necesito una incubadora sola para esta genética. Se recomienda que todos los equipos sean solo para ellos, porque si no te va a crecer cualquier cosa. ¿Ya? Ahora, como les decía, yo puedo utilizar, hay desventajas en el cariotipo, sí, porque pues si tú le sacas líquido amniótico antes de las 15 semanas, después de las 18, la celularidad baja, puede hacer que tengas un resultado negativo. Si tú agarras, le sacas sangre al bebé, un neo, es un niñito con un síndrome súper raro, no sabes qué es, hoy, y justo haces el cultivo, lo mandas a centrífuga, que tienes que centrifugar, ustedes ya han hecho la semana anterior, y justo ahí lo cambias de tubo a la muestra. Y ustedes saben que las células, en profase, ellas tienden a pegarse en el borde del tubo. O sea, lo recomendable no es que tú estés usando varios tubos, en el tubo que comienzas y en el tubo que terminas. ¿Qué va a pasar si tú, ay no, lo voy a cambiar de tubo? O simplemente centrifugaste más, o centrifugaste menos. No, ya no, ya hija. En la clase es a 1 hora, ¿no? ¿Quieres la clase? Entonces, centrifugaste más o centrifugaste menos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? No vas a tener las células y ese niño se muere. ¿De dónde vas a sacar muestra? ¿No? ¿Qué le vas a hacer al papá? ¿No hubo crecimiento o fue un error de manipulación? Fue un error nuestro. Entonces, va a haber muchas veces, muchos de los pacientes que vienen a citogenética con enfermedades raras se terminan muriendo. Los niños con síndrome, por ejemplo, trisomía 18, trisomía 13, que son las sinucleoideas más graves. Todo eso lo vamos progresivamente hablando. Los niños terminan falleciendo. ¿Y qué va a pasar? ¿De dónde vamos a sacar más muestras? No hay. ¿O sí hay? No hay. Entonces, tenemos que ser súper cuidadosos. Lo más adecuado cuando nosotros trabajamos con cultivos, en el mismo tubo que comienzas y en el mismo tubo que terminas. En esa parte de la centrifugada, y nos ha pasado lamentablemente al inicio en el hospital, no centrifugábamos bien o la centrífuga no funcionaba bien, y cuando sacábamos todo el sobrenadante, todo lo que estaba afuera, dejábamos todo el sedimento, a veces no salía nada, o no había habido crecimiento. La temperatura no estaba graduada bien. ¿A qué temperatura tengo que cultivar? 37 grados, pero aquí en Huancayo lo hacemos a 37,5. En el salud lo hacemos a 37,5. Entonces, todo lo que es guía para tipo de muestras va a depender del lugar donde estás, porque no va a ser siempre exacto. Va a ser siempre exacto. En la selva. Cultivos, ya saben, puedo utilizar todo tipo de medios cultivos, pero lo más recomendable, por ejemplo, Amniomax y vaso de líquido amniótico. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy buscando estudiar? Aberraciones cromosómicas. Ya sé que mi cromosoma tiene que... ¿Qué tiene mi cromosoma? ¿Cómo se llama esto? Brazos cortos. ¿Y Brazos esto? cortos, brazos largos. ¿Y esto? Centrómero. Ahora yo voy a tener que clasificar a mis cromosomas. Habrá algunos cromosomas donde su brazo corto es igual al brazo largo. ¿Cómo se llaman? Habrá cromosomas donde el brazo corto es más pequeño que el brazo largo. Habrá otros donde el brazo corto es bien pequeñito, tipo un satélite. ¿Cómo se llama? Entonces voy a avanzar a la siguiente clase. Normalmente yo no hago eso, pero sí me han considerado varias veces ahí en las recomendaciones. Queremos más, queremos que nos dejen trabajo. Yo no sé por qué. Entonces vas a sacar tu hojita con tu cariotipo.
tu tijera, tu goma. No, como no traigo. Ni siquiera lo traigo. La hoja no traigo. Hasta los de biología se han visto implicados. Doctora, pero nosotros no hemos escrito igualito. Ustedes también van a hacer trabajos. Entonces, yo no voy a querer que ustedes miren los cromosomas, pero sí que ya se empiecen a familiarizar, porque eso es lo que tenemos que hacer. En el grupo de las 7 de la mañana, una alumna me sorprendió porque hizo todo el cariograma. Perfecto, una. Pero yo no necesito que tú me sepas al revés del derecho, porque si tú te das cuenta, hay bandas, ¿no? Entonces, pero cada cromosoma tiene una forma, un tamaño único. Recuerda que este es el... Normalmente ya la clasificación es por grupos. Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, E, F, así, Y y todo. Todo tiene sus grupos. Pero lo que ya vamos a practicar es intentar identificar, hija, tus cromosomas. Ya está. Lo que vamos a hacer hoy día es intentar clasificar a nuestros cromosomas. Recuerden que en este primer grupo van a estar los más grandes. Este que va a ser un meta, recuerda, el centrómero va a estar exactamente al centro del brazo corto y del brazo largo. El cromosoma 3 igual. Aquí el que está medio, pero el centrómero debe estar por aquí. El brazo corto va a ser igual al brazo largo. El cromosoma 2, el brazo corto va a ser más pequeño que el brazo largo. Pero recuerda, son los más grandes. Y recuerda que uno es el par del otro. O sea, miren, aquí este es el centrómero y es como una carita con lentecitos. Su par tiene que ser similar. Lo mismo aquí. Esta parte es más clara. Su par tiene que ser similar. Y lo mismo para los demás. Entonces, lo que yo quiero que hoy día comiences a reportar tus cromosomas y los vamos a dividir en esos 4 grupos. Y vamos a empezar a... Yo los voy a estar revisando ahorita, acercándome a cada uno. ¿Se entendió? Ya, empiecen a fallar. Existe el anterior, ¿cómo se llama esto? Convencio. Porque yo consigo ver bandas. No. Ahora, antiguamente y muchas veces todavía a veces se trabaja esto. Y va a haber otras coloraciones que también solamente me van a ver así. Pero cuando se usa para algún tipo de quiebra cromosómica específica. ¿Por qué es importante entonces que yo coloree en bandas? ¿Qué creen? ¿Ah? ¿Cómo? Ya, para que sea más fácil identificar a su par. ¿Para qué más? Para ver cuál se mutó o trasladó. Exacto. Las translocaciones. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Porque si yo tengo mi cromosoma 1, y acá es más claro, más puro y así. Esto más adelante lo vamos a ver, también se clasifica por región 1, región 2, región 3. Banda 1, banda 2, banda 3. Subbanda 1, subbanda 2, subbanda 3. Yo necesito identificar, imagínense que este cromosoma 1 ha tenido una duplicación. Yo necesito identificar esa duplicación. ¿De dónde a dónde ha sido? ¿Dónde ha sido el punto de quiebre? Porque los síndromes, recuerden, los síndromes van a depender de dónde está la duplicación. Por ejemplo, yo voy a encontrar duplicación en el cromosoma 22, en el brazo corto, en la región 1, banda 1, subbanda 2. Así me va a estar reportado. ¿Y cómo yo encuentro esto? Porque yo acá voy a conseguir, mira, debió haber sido así. Entonces, pero aquí hubo una duplicación. Entonces yo veo doble banda. Entonces yo ya sé que hay una banda, subbanda, una región banda y subbanda. Voy a poder identificar. ¿Se dan cuenta? Ahora, obviamente, eso no lo voy a aprender en una clase. Obviamente, antes de entrar a yo hablar de aberraciones cromosómicas, necesito saber lo normal. ¿O me equivoco? Y lo normal está en tu mano ahorita. Así que a identificar, ese es un cariotipo normal.
cuando yo digo cariotipo y cuando yo digo cariograma. Cariograma, ustedes recuerden, cada paciente tú vas a necesitar analizar de 20 a 25 células en promedio. O sea, 20 a 25, cada célula tiene su núcleo y cada núcleo tiene 46 genes, ¿cierto? O 23 pares. Entonces necesito analizar 20 a 25 células, porque ¿qué tal analizaste 20 células y dicen todos normales, 46? Y en la célula número, en el núcleo de la célula número 22, justo ahí hay una duplicación. Eso se llama mosaicismo. Entonces puede pasar, por supuesto que puede pasar, por lo cual se requiere unas 25 células como mínimo analizar, y en algunos síndromes específicos, que lo vamos a ver poco a poco, se requiere inclusive hasta 100 células por paciente. ¿Ya? Ahora ¿estamos bien? ¿Estamos volando un poco? ¿O está bien? Está bien. ¿Volando? Me hice una pregunta. En caso de lo que viene a ser de los manganesos de litio y sodio, ¿hay alguna diferencia que hagan los dos o son casi lo mismo? Lo que quiero hacer es que no se hemolicen. Lo único que yo quiero es que no hemolicen. Si yo tomo muestra, se hemoliza, ay, la desgracia, es volver a tomar muestra. Para eso, para que no hemolicen, o porque los de neo tú tienes que sacar a goteo, y en ese goteo se puede embolizar, puede pasar tantas cosas. Entonces lo único que va a hacer la heparina es mantenerme, ¿no? Mantener que la sangre no se me embolice, no se me embolice. Es lo único para lo que sirve, porque en realidad yo lo voy a pasar inmediatamente.